Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Clínica Unbind Minds. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de empezar quiero hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez les ha pasado que conocen a una persona durante apenas unos minutos y sienten que ya saben cómo es? Tal vez pensaron, se ve muy educado, seguro es una buena persona. O quizás dijeron, habla muy bonito, debe ser muy inteligente. También puede ocurrir lo contrario. Vemos a alguien con determinada forma de vestir, con ciertos tatuajes, con una expresión facial seria y sin conocer absolutamente nada sobre esa persona, ya comenzamos a sacar conclusiones. Lo interesante es que la mayoría de nosotros creemos que esas conclusiones son objetivas. Pensamos que estamos siendo buenos observadores e incluso decimos frases como yo tengo buen ojo para conocer a la gente o desde que lo vi supe que algo no estaba bien. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en muchas ocasiones nuestro cerebro nos engaña? ¿Qué pasaría si les dijera que muchas de esas primeras impresiones no reflejan la realidad, sino una interpretación automática que hace nuestro cerebro? Precisamente de eso hablaremos hoy. Hoy vamos a conocer uno de los sesgos cognitivos más estudiados en la psicología, el efecto halo. Puede que el nombre no les resulte familiar, pero estoy casi segura de que todos, absolutamente todos, lo hemos experimentado en algún momento. Y lo más interesante es que no solamente afecta la manera en la que vemos a otras personas, sino también en la manera en que elegimos una pareja, contratamos a un empleado, votamos por un político, seguimos a un creador de contenido e incluso cómo evaluamos a un profesional de la salud. Así que les invito a quedarse durante toda esta hora porque probablemente cuando termine este programa comenzarán a observar a las personas de una forma completamente distinta. ¿Qué es el efecto halo? Antes de profundizar en el tema, es importante entender exactamente lo que significa este concepto. Desde la psicología, el efecto halo es un sesgo cognitivo y aquí vale la pena detenernos un momento. Cuando hablamos de un sesgo cognitivo, nos referimos a un patrón de pensamientos que lleva a nuestro cerebro a interpretar la información de una manera más rápida, pero no necesariamente correcta. Es decir, nuestro cerebro utiliza atajos mentales para ahorrar tiempo y esfuerzo. Esos atajos reciben el nombre de heurísticos. Imaginen por un momento que tuvieran que analizar absolutamente toda la información que reciben durante el día. Cada rostro, cada palabra, cada gesto, cada decisión, cada sonido. Sería prácticamente imposible. Por eso nuestro cerebro, por eso nuestro cerebro simplifica las cosas. Y aunque muchas veces esos atajos son útiles, en otras ocasiones producen errores importantes. Uno de esos errores es precisamente el efecto halo. Podemos definirlo como la tendencia a permitir que una característica positiva o negativa de una persona influya en la percepción que tenemos del resto de sus cualidades. Dicho de otra forma, una sola característica ilumina toda la imagen que construimos de esa persona. De ahí proviene el nombre halo, porque funciona como ese círculo luminoso que tradicionalmente se representa en la cabeza de los santos. Eh, Ese halo hace que todo lo demás parezca positivo. Si alguien nos parece atractivo, comenzamos a pensar que también es inteligente, que es amable, que es responsable, que tiene buenos valores, que será un excelente profesional. Y lo curioso es que no tenemos ni una prueba de ello, simplemente nuestro cerebro completa los espacios vacíos. Pero el efecto halo no siempre es positivo. También existe algo llamado el efecto cuerno, que ocurre cuando una característica negativa hace que interpretemos todo lo demás de forma negativa. Por ejemplo, alguien llega tarde a una reunión, inmediatamente pensamos que es irresponsable, que probablemente sea desorganizado, que no toma nada en serio, que seguramente trabaja mal, y todo eso únicamente porque llegó tarde una sola vez.
¿Se dan cuenta de la velocidad con la que juzgamos? Lo hacemos constantemente y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Un ejercicio para aquellos que nos escuchan, quiero proponerles que hagan un ejercicio mental. Piensen en la última persona que conocieron, no importa si fue en el trabajo, en la universidad, en una tienda o incluso por redes sociales. Ahora pregúntense, ¿cuál fue la primera característica que llamó mi atención? Su forma de vestir, su manera de hablar, su sonrisa, su físico, su perfume. Ahora pregúntese algo más importante. Después de notar esa característica, comencé a asumir otras cosas sobre esa persona, porque eso es exactamente el efecto halo y sucede tan rápido que muchas veces no alcanzamos a notarlo. Los voy a estar leyendo en comentarios, entonces ese es el momento. Hola, Iris, ¿cómo estás? Bienvenida. Vuelvo y reitero, ¿alguna vez han conocido a una persona y su primera impresión influyó en todo lo demás? ¿Cuál fue lo primero que notaron? Y si eso influyó en todo lo demás. Bueno, si no van a interactuar, vamos a continuar. ¿Quién descubrió este fenómeno? Aunque escuchamos hablar mucho sobre los sesgos cognitivos, el efecto halo no es una idea reciente. Fue descrito por primera vez en el 1920 por el psicólogo Thorndike, considerado uno de los pioneros de la psicología educativa y del aprendizaje. Thorndike estaba interesado en comprender cómo evaluamos a otras personas. En aquella época, el ejército estadounidense necesitaba sistemas para valorar el desempeño de sus oficiales. Parecía una tarea sencilla. Bastaba con observar ciertas cualidades. Es disciplinado, es responsable, tiene liderazgo, es inteligente, trabaja bien bajo presión. Sin embargo, Thorndike comenzó a notar algo muy curioso. Las personas que evaluaban a los oficiales no calificaban cada característica de forma independiente. Si un oficial era alto, atractivo, bien presentado y transmitía seguridad, recibía mejores puntuaciones, prácticamente en todos los aspectos, e incluso en aquellos que no se podían observar directamente. Era como si una sola impresión positiva contaminara toda la evaluación. Entonces, Thorndike realizó una investigación con cientos de evaluaciones militares. Los resultados fueron sorprendentes, ya que encontró una correlación muy alta entre características que en teoría deberían evaluarse por separados. En otras palabras, si un evaluador pensaba que alguien tenía una buena presencia física, también tendía a pensar que era más inteligente, más competente y mejor líder. No porque se hicieran pruebas, sino porque la primera impresión condicionaba el resto del juicio. Thorndike llamó a este fenómeno el error constante en las valoraciones psicológicas y con el tiempo pasó a conocerse como el efecto halo. Más de 100 años después, continúa siendo uno de los sesgos más estudiados en psicología y lo más interesante es que sigue apareciendo prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. El efecto halo en la psicología clínica es muy importante, ya que desde la psicología clínica el efecto halo se considera un sesgo que puede interferir con la objetividad
tanto del profesional como del propio paciente. Los psicólogos clínicos trabajamos con personas, no con máquinas. Y precisamente por eso debemos estar atentos a nuestros propios sesgos. Ningún profesional está completamente libre de ellos. Imaginemos que un paciente entra por primera vez a un consultorio, llega bien vestido, sonríe, mantiene contacto visual, habla con fluidez y tiene un lenguaje muy elaborado. Sin darnos cuenta, podríamos pensar, parece algo muy estable emocionalmente. Sin embargo, esa impresión puede ser equivocada, puede ser errónea. Esa persona podría estar pasando depresión, ansiedad o un dolor profundo que no es evidente en los primeros minutos de conversación. También puede ocurrir el caso contrario. Un paciente llega con ropa descuidada, evita mirar los ojos, habla poco y parece incómodo. Si el profesional se deja llevar por esto, puede pensar que es una persona poco colaboradora, pero en realidad esa persona está experimentando un miedo intenso, vergüenza o dificultades para confiar en los demás. Por eso, uno de los principios fundamentales de la evaluación clínica es recoger información de diferentes fuentes. La entrevista clínica, la observación sistemática, las pruebas psicológicas, cuando sean necesarias, el contexto de vida de la persona y la evolución a lo largo del proceso terapéutico. Una sola característica nunca debería definir toda la comprensión de un paciente. Y esto no solo aplica al profesional, también ocurre al revés. Muchos pacientes llegan a consulta pensando que un terapeuta será excelente simplemente porque habla con mucha seguridad, tiene un consultorio elegante o es muy conocido en redes sociales. Esas características pueden generar confianza, pero no son suficientes para poder evaluar sus competencias profesionales. En psicología clínica aprendemos que la evidencia, la ética y la formación pesa mucho más que una buena primera impresión. Y esa es una lección que podríamos trasladar o se traslada a nuestra vida diaria. Ahora bien, vamos a abrir el espacio de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, ese es el momento de realizar, ese es el momento de interactuar. Bueno, puede influir de varias maneras, porque, por ejemplo, las personas que son racistas ven a una persona negra y van a decir que esa persona es mala, delincuente y así sucesivamente. También viceversa, una persona negra que sea racista con los blancos puede pensar lo mismo, que es una persona poco considerada, que simplemente manipula a las personas para conseguir lo que quiere. Todo va a depender realmente. También pasa con em, también pasa con lo físico, como con las capacidades mentales, con las emociones. ¿Alguna otra pregunta? Si están haciendo otra pregunta, me avisa ya.
Bueno, a mí me gustaría hacer unas preguntas. Una pregunta. Después de conocer lo que es el efecto halo, y que probablemente, bueno, más que probable, eh, doy a ciencia cierta de que lo han utilizado en algún momento, han reaccionado de esa manera. ¿Cree usted que después de conocer el concepto clínico y teórico, cómo surgió, usted cree que pueda reconocer en una ocasión que se le presente lo que es el efecto halo? Va a poder detenerse y pensar, no puedo permitir que esta primera impresión me deje influenciar y yo concluya de que esa persona es así, así, así. ¿Cree usted que pueda detenerse a pensar y reaccionar de otra manera en otro momento? Están muy poco interactivos el día de hoy. Bueno, bueno. Bueno, ya conocimos lo que es el efecto halo, cómo se presenta, cómo este fenómeno se presenta en nuestra vida diaria. Entonces, esto no puede demostrar que nuestra percepción acerca de las personas no siempre son tan objetivas como nosotros pensamos. No siempre es equivalente a que nosotros tenemos un buen ojo, que sabemos identificar las energías y así sucesivamente. Desde la psicología clínica pudimos comprender que este fenómeno es algo fundamental porque nos permite identificar los sesgos que afectan la manera en la que nos relacionamos con los demás e incluso la forma en la que los profesionales pueden percibir a sus pacientes. También podemos ver cómo en la vida cotidiana nosotros como personas normales sin ningún tipo de profesión podemos percibir a otras por la forma de vestir, por ciertos comportamientos que tiene esa persona, eh, por acciones que puedan realizar estas personas. Ser consciente de este efecto nos ayuda a desarrollar una forma más crítica, más empática y mucho más objetiva, evitando etiquetar a las personas por una sola característica y recordando que cada individuo es mucho más complejo de lo que aparenta ser. El ser humano es una persona muy compleja. Hoy puede actuar de esta manera, mañana puede actuar de otra y por esa razón, este, no podemos permitir que una sola impresión defina por el resto del tiempo que conozcamos a esa persona eh, cómo es ella. Porque los seres humanos somos personas que evolucionan. Estamos en constante cambio. Eh, Antes de asumir a alguien por la primera impresión, debemos de pararnos un momento y pensar, ¿estoy viendo realmente a esa persona o solo es la imagen que mi mente ha construido de ella? Esa simple pregunta puede marcar la diferencia entre el juicio apresurado y una comprensión más justa y humana. Entonces, espero que a partir de este momento, a partir de conocer lo que es el efecto halo, puedan
ser un poco más objetivos y empáticos a la hora de usted tener etiquetar a una persona. O más que etiquetar, evitemos etiquetar a la persona porque las etiquetas pueden cambiar. Vuelvo y reitero, nosotros los seres humanos somos personas en constante evolución y el darnos una etiqueta puede incluso anclarnos. Entonces, evitemos ser prejuiciosos, evitemos emitir juicios, juzgar a una persona de manera tan rápida, de manera inmediata, sin conocer a esa persona. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado a este programa. Independientemente de que no hayan estado tan activos como los demás jueves, no importa. Espero que hayan aprendido, que se queden con algo y que lo que se haya hablado hoy aquí, pues lo